tienes la hemoglobina total, y si esta hemoglobina total puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno, ya sabes cuánto oxígeno puedes transportar y cuánto puede llegar a tus tejidos. Y por eso es que cuando baja el nivel de hemoglobina, la capacidad de oxigenación baja tremendamente, siendo más sensible en ¿quiénes? En niños pequeños y en gestantes. ¿Listo? Para una mujer adulta el mínimo es un 12 y para un varón es 13. ¿Hasta cuánto? Pues hasta 15 la prueba. En niños cambia, en niños ya no hay diferencias entre pero varones y cuando mujeres. estás en el mínimo estás pero 11 al tope. para ambos. Dicen que cuando ¿Listo? estás en Menos de el 11 ya mínimo, estamos hablando ya de una estás anemia. bien, Y ahí pues empiezan estás mal a casi. seguir de 7, 9 moderada, 9, 7, etcétera, severa. ¿Listo? Anemia blanca, digamos. Eso es con el oxígeno. ¿Listo? Ahora con el CO2. El CO2 se va a comportar diferente. Entre el 5 y el 7% va a viajar disuelto en plasma. El 70%, es decir, la porción mayoritaria, ¿tienes frío? Doctor, apague por favor el aire acondicionado unos minutos, formando bicarbonato. ¿Listo? Y el 25% unido a algunas aminas, como por ejemplo la hemoglobina, formando compuestos carbaminos. Igualito, esto te lo tienes que aprender. Pregunta clásica de examen. O sea, si quieres una fija, ya sabes que esta también es fija. Una pregunta sobre este tema te va a ver. O dos. O tres. ¿Está bien? Ahora, mira, de todo esto es importante que sepamos el efecto Haldane. Y el efecto Haldane es el siguiente. La descarga de oxígeno a partir de hemoglobina en los tejidos favorece el transporte de CO2, pero en los capilares pulmonares la oxigenación de la hemoglobina favorece la descarga de CO2. ¿Entendiste? Yo me quedé igual que tú la primera vez que lo leí. Acá lo que tienes que saber es esto. La hemoglobina no es tan buena como nosotros pensamos. ¿Listo? No es buena en realidad. Es necesaria. Es importante, sí. La necesitamos, sí. Pero no es buena. Tiene un mal corazón. Es una forajida. Es una piscota. Eso es excelente con el dióxido de carbono y con el oxígeno. Es un flash. Para los dos. ¿Por qué? Escúchame. El oxígeno tú tienes que verlo como el chico bueno, el chico que usa lentes, el chico que estudia, que va de su casa a la universidad, de la universidad a su casa. James. James, así es, James. ¿Listo? Trabaja, es responsable, buen hijo, buen amigo. ¿Listo? Pero el oxígeno no es el Pues la hemoglobina, cuando lo ve al oxígeno, se une. Escúchame, se une al oxígeno. ¿Listo? Lo toma de la mano, le dice, empecemos este camino juntos, y empiezan a caminar. ¿Listo? Pero la hemoglobina es hemoglobina, al fin y al cabo. Una bandida. Es una bandida, ya sabes, un machete. ¿Qué logrado? ¿Listo? El CO2, tú sabes que el CO2 es tóxico. No lo quieren en el organismo. ¿Está bien? Lo botan del organismo, lo botan de la célula. Es un desecho, no es un desecho social, es un desecho del metabolismo, ya que para términos metabólicos podría ser el parangón. Entonces no lo quieres. ¿Por qué? Porque es el chico malo. ¿Listo? Pero la hemo siente atracción. Entonces, por el la CO2. hemoglobina, si bien es cierto, anda con el oxígeno muchas veces, nomás ve al CO2, al chico malo, ¿listo? Hace un lado al oxígeno y se va con este forajido del CO2. Así de... Terca. Así de forajido en la hemoglobina. Y es más todavía. Pasen de reír y sacar. Si tú le presentas al chico más malo, al que anda en moto, tiene tatuajes, vive solo, ¿listo? No tiene trabajo, pero nadie sabe cómo se mantiene, se une y no lo deja. ¿Qué es este? Mira, te he dicho que se puede unir al oxígeno. Te he dicho que se puede unir al CO2. Ya sabes que este muchacho Es bueno. usa lentes, ¿verdad? Es buena gente. Este no. Imagínate que es un peluco. ¿Listo? El más malo de los malos es este. ¿Quién es? El oxígeno.
Anhídrido. El bicarbonato. Anhídrido. Suerte que es pulmón y no es un cuchillo. Monóxido. Monóxido de carbono. Este es dióxido de carbono, el CO2. Y el de abajo es monóxido de carbono. ¿Listo? ¿Producto de qué? Oxidación, reducción. Producto de una combustión imperfecta. ¿Listo? Combustión que se produce como por ejemplo cuando estás quemando productos orgánicos, leña. Mucha gente en la sierra cocina con leña, cocina con bosta. ¿Listo? Estos productos son orgánicos, tienen carbono, sirven de combustible, pero su combustión no es completa. No es completa y produce grandes cantidades de monóxido de carbono. Este monóxido de carbono muchas veces se queda en el ambiente porque cocinan dentro de la casa es cerradita, apenas tiene un huequito, ¿verdad? Y esto queda muchas veces en el ambiente y es respirado por la persona que está cocinando. ¿Dónde más? En la combustión de gasolina en los carros. Eso también produce bastante CO2. No sé si tú recuerdas, creo que no, pero antes se cocinaba con querosene. ¿Listo? Ahora el queroseno lo hemos dejado para otros usos, los llevamos bastante a San Miguel, por allá por el valle de por allá, pues, más allá. Esa es otra historia. Sigamos con esto. Ese querosene también produce CO2. ¿Listo? Esta es una de las opciones elegantes para suicidarse. Ahora has escuchado de la conexión de la manguera al tubo de escape, hace la descarga del carro, la forajida me dejó, prendo el carro y me echo ahí a escuchar música. Una radio romántica en la noche, mientras sufres y lloras, vas llenando tu organismo de CO2, de monóxido, ¿listo? Te quedas dormido y ya no estás más acá. Si no es eso, ¿cuándo puede pasar? En un incendio, por ejemplo. En un incendio hay ese tipo de estufas que tienen como... Pulmón no lo deja, pasa por tejido, no lo deja, pasa por pulmón, no lo deja, pasa por tejido, no lo deja. No lo deja, no lo suelta. ¿Está bien? Y si no lo suelta, tú tienes menos hemoglobina disponible para oxigenar los tejidos. No le va a llegar oxígeno a estos tejidos. Personas que han estado presentes en un incendio y han estado sometidas por mucho tiempo a CO, para recuperarlos se les somete a terapias de oxígeno con una saturación de 100. ¿Sí? ¿Para qué? Para que con esta presión se pueda liberar al CO y empiece la hemoglobina a tener más disponibilidad para oxigenar. Muchas veces incluso se usan cámaras hiperbáricas para incrementar la presión. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. ¿Por qué te cuento? Pero cuando fumas, también hay CO. El fumador pasivo asocia entre el 3% de su hemoglobina con CO, mientras que el fumador activo, el que le echa, espera que sigo, así, le echa, perdóname, el que le echa está asociando aproximadamente el 9%, ¿sí? Con esto no hay problema, no te va a matar inmediatamente porque te estoy diciendo que a partir del 70% de la asociación de hemoglobina te puede matar, menos del 70% no. ¿Listo? El fumador definitivamente, igualito, el que va cocinando con leña o con querosene, no es tanto el porcentaje, tanto el tipo que lo mata inmediatamente. ¿Listo? ¿Por qué te explico esto? Porque a partir de esta afinidad que tiene la hemoglobina por estos gases, es que vamos a explicar el efecto Altan. Pero sí me explico el efecto. Mira, por favor, yo sé que este cuadro te causa éxtasis. ¿Listo? Te encanta cuando ves tú moléculas, estos gases. Siga. Ya. Mira, tú vas a tener oxígeno dentro del alveolo, oxígeno que proviene del aire, ¿está bien? Este va a ingresar, va a atravesar todas las membranas, va a atravesar la membrana del alveolo, la membrana capilar, va a ingresar a la sangre y va a ingresar al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, ¿a quién va a encontrar? Va a encontrar a la hemoglobina. Pero tú sabes que la hemoglobina no es de esas mujeres que digo, no es de esas moléculas que puedan ir solas por la vida. ¿Listo? La hemoglobina siempre va asociada a alguien. En este caso la encuentra asociada a un hidrogenión.
este hidrogenión se disocia, la hemoglobina se une al oxígeno y ahora tenemos oxihemoglobina. Pero este hidrogenión que había estado antes con la hemoglobina se libera, ¿listo? Pero te dije que en el glóbulo rojo venía el CO2 en forma de bicarbonato. Ahí tienes al bicarbonato. Cuando hay hidrogeniones disponibles, se unen, forman ácido carbónico, tienes la anhidrasa carbónica, se disocia y ya tienes CO2. Y este CO2 es entregado al alveolo. De nuevo. Otro vez. Pero No, mira que está sencillo. Fácil, pues, pero sin que hable de mujeres. Ahora sí, mujeres. El tema es- Ahora sí, solamente Moléculas. lo han lastimado tanto. No es que entre como oxígeno y salga como CO2. Los dos Entra entran el oxígeno y favorece la liberación de CO2. Del ingreso de oxígeno depende que se libere CO2. ¿Cómo? por la liberación de protones. Así es, doctor. Ingresa oxígeno. ¿Listo? Au. La hemoglobina venía asociada a un ion hidrogenión. Como ingresa oxígeno a gran presión, recuerda que acá estamos a 105 milímetros de mercurio y acá estamos en 40, desplaza a este hidrogenión y hace que la hemoglobina se una con el oxígeno. ¿Listo? Ahora, eso pasaría y quedaría ahí. Pero ¿qué tenemos también en el glóbulo rojo? Tenemos ion bicarbonato, que con estos hidrogeniones que han sido liberados va a reaccionar y va a formar ácido carbónico. Pero como tenemos anhidrasa carbónica, se disocia inmediatamente en CO2 y agua. Y este CO2, ojo, no es que el oxígeno se convierta, sino que favorece la liberación. Al favorecer esta reacción, este CO2 es entregado al alveolo. ¿Sí? Oh, yes. ¿La canción? Sí. Es la primera parte. El oxígeno ya se queda asociado a la hemoglobina. Y así, vas a tener grandes cantidades de CO2. ¿Listo? No hay una presión grande de CO2. De hecho, acá hay una presión de ¿cuánto? No son presiones altas. ¿Por qué? Porque el CO2 difunde con facilidad, no necesita grandes presiones. ¿Y por qué difunde con gran facilidad? ¿Recuerdas que te dije que la hemoglobina era una chica mala? Chamo. Pues en grandes concentraciones de oxígeno, la hemoglobina presenta más afinidad por el CO2 que con el oxígeno. Entonces ve al CO2, al que le gusta, suelta el oxígeno y empieza a asociarse con el CO2. Ojo, pero esa va a ser una de las formas. No se asocia con eso. Recuerda cómo viajaba el CO2 en sangre. La primera forma, disuelto en plasma. ¿Listo? Otra forma, formando ion bicarbonato. ¿Listo? CO2 más agua forman ácido carbónico, un ácido débil, se disocian dos iones, ion bicarbonato, hidrogeniones. ¿Listos? Estos hidrogeniones van a desplazar al oxígeno, va a formarse este compuesto carbamino, hemoglobina, hidrogenión, y va a pasar el oxígeno hacia el capilar. Ojo, ¿cómo ingresa este CO2 para formar compuestos carbaminos con la hemoglobina? Muchas veces este ion bicarbonato va a salir del glóbulo rojo haciendo un intercambio con el ion cloro. ¿Listo? Vamos a tener la formación de CO2 con hemoglobina. Vamos a tener también al CO2 viajando libre. Acá lo tenemos. CO2 viajando libre, que puede llegar al alveolo. CO2 unido con la hemoglobina, que es un compuesto carbamino, hemoglobina. Y el CO2 formando bicarbonato que ingresa. Cuando ingresa, hay la salida de un cloro, un intercambio iónico. ¿Listo? Se une al hidrogenión, forma ácido carbónico y ya la historia tú la sabes. ¿Listo? ¿De qué más depende cómo se disocia el oxígeno de la hemoglobina? Va a depender de estos factores también. ¿Tú recuerdas esta curva? La vimos cuando veíamos circulación. ¿Listo? Es la curva de disociación de la oxihemoglobina. Cuando aumentaba el CO2. Cuando aumentaba se desplazaba hacia la derecha, cuando disminuía hacia la izquierda. Lo mismo acá, es lo mismo, es la misma curva. ¿Listo? Se va a desplazar. Ojo, esto no es que esto sea lo óptimo,
y que esto sea malo o esto sea malo. Es necesario. El trabajo de la hemoglobina es transportar oxígeno a los tejidos. Pero tú te imaginas que llegando a los tejidos, esta hemoglobina siga unida al oxígeno y no lo entregue. La idea es que lo entregue y que entregue grandes cantidades de oxígeno. ¿Está bien? ¿De qué va a depender? Pues del juego de presiones que existe en todo el organismo. Si es que necesita mucha presión para liberarse, si es que necesita mucha presión para permanecer en la hemoglobina, en un ambiente donde no existe esta presión, se va a liberar. Y eso es lo que pasa cuando ocurren ciertos eventos. Por ejemplo, ¿cuándo va a necesitar más presión? Es decir, se va a liberar más fácil. ¿Me entienden lo de presión? Sí. Pausa. No lo pauses, pues, para entender nosotros. Ya, imagínate, vamos a hacer una representación de No hable de mujeres. las presiones. ¿Listo? Imagínate que la presión es directamente proporcional a la masa corporal de una persona. ¿Está bien? Vamos a tener a alguien que ejerce bastante presión. Imagínate una persona de 2 metros, ¿ya? Recontramusculado. Imagínate eso a nivel del pulmón. Por acá, que estamos en el tejido, imagínate una persona de 1,50 m, recontra flaco, tela, ¿listo? Con muy poca musculatura. El que va a poder ejercer más presión es esta persona que esta persona. Más en el pulmón que en el tejido. ¿Está bien? Entonces, a nivel del pulmón es muy fácil que esta persona haga ingresar oxígeno a la hemoglobina, porque tiene mucha fuerza. ¿Está bien? En el tejido tenemos a este personaje que es más débil. Entonces, cuando llega a este nivel la hemoglobina con el oxígeno, él no tiene tanta fuerza para mantener el oxígeno dentro de la hemoglobina. Entonces, parte de la hemoglobina va a salir. ¿Sí lo entiendes así? Ya está. Pues eso es lo que pasa normalmente. ¿Listo? La presión hace que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración de hidrogeniones? Es decir, cuando disminuye el pH, o cuando aumenta la concentración de CO2, o cuando aumenta la temperatura, una persona que está haciendo ejercicio, una persona que está haciendo fiebre, o cuando aumenta la concentración de difosfoglicerato, que si acá llegaba a 40, ¿listo? O sea, si la persona que estaba acá, con la fuerza que tenía, era capaz de mantener 40 de oxígeno dentro de la hemoglobina, va a necesitar ahora más fuerza para mantener esos 40, y como no la tiene, se va a liberar mayor cantidad de oxígeno. ¿Listo? Entonces acá necesitaríamos a una persona más fuerte que la que tenemos para seguir manteniendo 40 de oxígeno en la hemoglobina. O sea, una presión. Por eso es que esto se orienta hacia la derecha. Como no tenemos a esta persona más fuerte, el oxígeno se va a disociar con mayor facilidad. Cuando se desplaza hacia la izquierda es porque acá pusieron a alguien más fuerte. ¿Listo? Y entonces permite mantener más oxígeno dentro de la hemoglobina. Por lo tanto, la disociación del oxígeno con la hemoglobina es más difícil o necesita menor presión. ¿Cuándo se desplaza a la derecha? Cuando tienes disminución del pH, aumento de CO2, aumento de la temperatura y aumento de concentraciones de difosfoglicerato. ¿Listo? Y todo lo inverso para cuando se va a ir hacia la izquierda. ¿Cómo se regula este pH? Díganme la hora si no me paso. 9:01. 9:01. Préstame unos 10 minutos de tu break, ¿ah? No, Le me da doy un laboratorio, le doy. Corre. 7,35 y 7,45, ¿está bien? Sí. Ya está. Cuando disminuye el 7,35 estamos frente a una acidez. Y cuando sube de 7,45 estamos en una alcalosis. ¿Metabólica o respiratoria? No sabemos. Hay que definir algunas cosas para saber si es respiratoria o si es metabólica. ¿Listo? Ahora, pero para esto, para regular este pH sanguíneo,
existen 3 sistemas de regulación por buffers. ¿Listo? Y los más importantes van a ser el buffer renal y el buffer pulmonar. Mira. Acá mejor. Uy, se puso otra diapositiva. Pero ahorita te traigo los pulmones. Ahora están llegando. ¿De cuánto es el pH? De 7,35 hasta 7.45. 7,45. ¿Listo? pH promedio 7,4. Cuando disminuye de 7,35 vamos a estar frente a una acidosis. Y cuando este pH sanguíneo sube a los 7,45, alcalosis. El problema es si es respiratoria o es metabólica. ¿Cómo lo vamos a saber? Va a depender de 2 factores. Va a depender De la concentración de la del presión. CO2. Si es CO2, ¿qué va a significar? CO, gases. Entonces, va a ser respiratoria. O de las concentraciones De bicarbonato. de ion bicarbonato. Ion Si es un ion bicarbonato, metabólico. ya es un metabólito, es metabólico. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo digo que es una acidosis respiratoria? Cuando hay cambios en las concentraciones normales o en las presiones normales de CO2. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando esta presión de CO2 es superior a 40 milímetros de mercurio. Cuando esta presión en la sangre es mayor de 40 milímetros de mercurio, yo puedo decir que esta acidosis es producto del incremento de esta presión, es decir, es una acidosis respiratoria. ¿Está bien? Y tiene sentido. A mayor presión de CO2, mayor concentración de CO2, mayores hidrogeniones liberándose de la reacción ácido carbónico bicarbonato, incremento de hidrogeniones, disminución del pH y por lo tanto acidosis. ¿Listo? Ahora, ¿pero qué pasa si es que la presión de CO2 está normal? Tengo que sospechar la otra opción. Los metabólicos. Que la concentración de bicarbonato sea muy baja. ¿Listo? Y si es que la concentración de bicarbonato es muy baja, pues vamos a estar frente a una acidosis, pero metabólica. ¿Cómo se compensa estas? El valor normal, o sea, el valor que debemos tener como rango límite es 24 milequivalentes por litro de bicarbonato. Si es que hay menos, pues ese es el motivo de esta acidosis metabólica. Lo que va a pasar en la alcalosis es similar, solamente que con estos valores inversos. Va a ser alcalosis respiratoria cuando la presión de CO2 sea menor a 40 milímetros de mercurio y cuando las concentraciones de bicarbonato sean mayor a 24 milequivalentes. ¿Listo? ¿Están relacionadas? Sí están relacionadas. ¿Por qué? Porque la acidosis respiratoria va a tener una compensación a partir de la función del riñón. Y cuando esa acidosis metabólica se va a compensar a partir de ¿qué? A partir de un incremento en la ventilación. Te explico un poco más. Decíamos, mira acá por favor, decíamos que tenemos agua más CO2. Es cuando se ¿Listo? libera. ¿Qué resultaba como producto de esta reacción? Ácido. ¿Verdad? Que se disociaba muy fácilmente y teníamos HCO3 ion más H. ¿sí o no? ¿Qué pasa? Esto circula en sangre y si es que se incrementa el CO2, si es que se incrementa la presión de CO2, se incrementa los hidrogeniones y se incrementa el bicarbonato. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Estos dos circulan en sangre y van a llegar en algún momento. Así está acá, vamos a decir, está ensayando. Sí.
Ahí está. Un riñón. Un riñón. Parece un fresco. Nada te convence. Ya. Los dos. Siga, siga. Profesor, siga. Los dos están llegando. Siga. Ya, voy. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Este bicarbonato es filtrado en el riñón. ¿Listo? Entonces tenemos acá al HCO3. Es filtrado, ¿y qué va a pasar? Lo vas a orinar. No hay ningún problema si es que este CO2 está en presiones normales. La cantidad de hidrogeniones que se va a producir es la cantidad normal. Va a ser compensada por la respiración, vamos a estar en equilibrio. ¿Listo? Tiene un problema esta persona a nivel pulmonar. ¿Listo? Por ejemplo, O sea, en el riñón tiene una fibrosis a nivel pulmonar, parte de este pulmón ya no funciona bien, tiene menos capacidad de ventilar, está ingresando menos oxígeno, se está concentrando más CO2 en la sangre, por lo tanto se está produciendo más bicarbonato y más hidrogeniones. Cuando este bicarbonato empieza a ser filtrado, estos hidrogeniones incrementan y disminuye el pH y ya tenemos acidosis. ¿Qué debe hacer en este momento el riñón? A este nivel, en vez de excretarlo, recuerda que por acá pasa un vaso, ¿no? Regresarlo a la circulación para que vuelva a reaccionar con estos hidrogeniones y forme ácido carbónico, para que esté compensada este equilibrio en la acidez. ¿Listo? Por eso hablamos de que hay una compensación renal. Lo contrario, en la respiratoria, cuando tenemos bajas concentraciones de hidrogeniones, bajas. es que eliminar CO3. Acá no lo regresas, sino que lo ideal es excretarlo para compensar este equilibrio ácido-base. En la respiración, en la acidosis metabólica es similar, pero acá su compensación va a ser a partir de la respiración. ¿Listo? Cuando hay una acidosis metabólica, la respuesta es rápida, la respuesta es inmediata. Tú empiezas a respirar con mayor velocidad para ingresar mayor cantidad de oxígeno. Profesor. No, tampoco. Entonces empiezas, cuando tienes esta acidez metabólica, la concentración ha bajado de bicarbonato, vas a empezar a ventilar con mayor rapidez para incrementar la cantidad de oxígeno. Y cuando hay alcalosis metabólica, lo que pasaba en el ejemplo es que esta persona debería respirar dentro de una bolsa de papel para reciclar, para no tener un aire con gran cantidad o gran concentración de oxígeno, sino con escasa y mayor CO2, de tal manera que se va reciclando, no ingresa más oxígeno y se compensa esta alcalosis metabólica. Pero ahora, esto es lo mismo, ¿ya? Seguro. Seguro. I'm sure. Esto es lo mismo. Mira. Tienes una disminución del pH por un incremento de hidrogeniones. ¿Qué va a hacer tu riñón? Excretar. ¿Listo? Excretar bicarbonato. Pero por el contrario, tienes una presión baja de CO2, tienes un incremento del pH. ¿Qué va a pasar? Vas a eliminar estos hidrogeniones. Ojo, esto demora días. La compensación a partir de la respiración es más rápida. ¿Está bien? Acá tienes a tu acidez directa, a tu acidosis respiratoria. ¿Listo? Esta es tu metabólica, tu compensación inmediata, respiratoria. Tu compensación, en este caso, renal. Qué miedo, me asustó. Control de la respiración, facilísimo, ¿está bien? En realidad es complicado, es como una clase especial, pero como tú te la vas a leer, yo te la digo en 5 minutos y quito responsabilidad. No, explica. Mira, ¿cuál te tienes que saber? Esa pilada.
esta te tienes que saber. El control de la respiración, es decir, estoy en acidosis, ¿listo? Estoy en acidosis metabólica. Tengo que empezar a incrementar mi frecuencia respiratoria. ¿Tú lo decides? Tú no lo decides. Lo detecta tu organismo, activa mecanismos para llegar a la homeostasis, al equilibrio ácido-base, y empiezas a ventilar más, pero no por decisión tuya. ¿Quién decide? Vas a tener dos centros respiratorios. Un centro respiratorio vulvar. Cuando escuchas vulvar, ¿en qué te hace pensar? Gracias. Y otro centro de respiración a nivel de la protuberancia. ¿Listo? En el centro respiratorio vulvar vas a tener al centro dorsal y al centro ventral. El centro dorsal se va a encargar principalmente de la inspiración y el ventral de la inspiración y de la expiración. Cuando hablamos de los centros respiratorios a nivel de la protuberancia, vamos a tener al centro apnéusico, que tiene que ver con la profundidad. Es decir, una cosa es respirar y otra cosa es más profundo. ¿Quién hace eso? Este centro apnéutico. ¿Listo? ¿Cuál es otro? El centro neumotáxico. Limita la inspiración, puede incrementar también la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Vamos a esto. Tú tienes un controlador central, está a nivel del sistema nervioso central, a nivel del tronco encefálico. Tienes sensores, ahora te menciono los sensores, y los efectores siempre van a ser estos músculos respiratorios. Cuando te agitas, hay una respiración forzada. ¿Quiénes son los responsables de esta respiración forzada? Los músculos respiratorios. Entonces los efectores van a ser estos músculos. Mira, este es el tronco encefálico, una bella vista, una bella toma. ¿Esto qué es? Bulbo. La apertura. Protuberancia, ¿listo? Acá está el bulbo. Ah, ¿Listo? Acá tienes el ventral, que va a ser el responsable de la regulación de la expiración y la inspiración, y acá el dorsal, que solamente va a encargarse de la inspiración. ¿Listo? Acá tienes el centro neumotáxico, el centro apnéutico. Recuerda que este centro es el encargado de la profundidad de la inspiración o de la expiración, y este puede aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Esto ya lo lees. Ojo, cuando tú quieres hacerlo voluntariamente, ¿ya? Estás haciendo yoga, acroyoga, la Pilates. variedad de yoga sí es chévere la y quieres en tu fase de meditación hacer respiraciones profundas, etcétera. Esto lo regula la corteza cerebral. ¿Listo? Los efectores siguen siendo los músculos ventilatorios, pero el responsable del control es la corteza cerebral. Vamos a tener quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Miren los quimiorreceptores periféricos. Van a ser moléculas que puestas en lugares estratégicos van a detectar las concentraciones de CO2 o van a detectar las concentraciones de hidrogeniones. ¿Esto qué significa? Que van a detectar si es que hay mucho CO2 o poco CO2. ¿Listo? ¿Y dónde están? Están acá, en la aorta, y están en el seno carotídeo. Y entonces vamos a hablar que estas moléculas van a ser los cuerpos aórticos o los cuerpos carotídeos. ¿Cómo funciona esta recepción? De esta manera. El potencial de membrana normalmente es positivo al exterior, negativo al interior. ¿Listo? Con estas presiones de CO2 o estas presiones de oxígeno, recuerda que son inversamente proporcionales, va a haber un cambio. ¿Listo? Esto, si es que hay una disminución de esta presión, hay un cambio en este potencial de membrana. Cuando hay un cambio de este potencial de membrana, va a ingresar potasio, abre estos canales de calcio, ingresan estos canales de calcio, los canales de calcio van a hacer que estas vesículas se acerquen hacia la membrana celular, abran estas vesículas y liberen dopamina. ¿Listo? Y esto es lo que lleva el estímulo a partir del noveno par craneal, hacia el tronco encefálico y los centros reguladores. Esto en un quimiorreceptor periférico. Pero también vamos a tener quimiorreceptores centrales. ¿Dónde van a estar? Básicamente en el bulbo raquídeo, pero asociados al líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué se va a detectar a este nivel? A este nivel principalmente se va a detectar, o estos receptores detectan, ojo,
lo mismo, la presión va lo mismo, pero no reconoce a todas las estructuras, reconoce solamente a este ion hidrógeno. Cuando este ion hidrógeno incrementa su concentración, esto es percibido por este quimiorreceptor. Inmediatamente, sin necesidad de neurotransmisores, informa al grupo respiratorio dorsal. ¿Qué pasa? Se activa la respuesta ante esta concentración, las neuronas motoras activan a los músculos correspondientes y se incrementa la ventilación. Acá tienes una tablita, esto es del... No es del Gaito, es del Moore, creo. Oh. Echarle la culpa a la Mac. Virus. Por... Va lo mismo, ¿ya? ¿Está bien? Esto es un ejemplo de regulación, así como este cuadrito. ¿Ya? Y ahí lo ves porque en tu aula virtual se ha subido bien. A ver, en conclusión, vas a tener quimiorreceptores a nivel central, que van a principalmente percibir los incrementos de esta presión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como resultado del incremento de esta presión o de concentración, vas a tener mayor cantidad de hidrogeniones y se va a interpretar a este nivel. En los quimiorreceptores periféricos vas a tener a estas concentraciones y a este pH que van a ser identificados por los cuerpos carotídeos o aórticos mediante neuronas aferentes, lo van a llevar a este centro de regulación y dependiendo de lo que se necesite, se van a activar neuronas motoras somáticas hacia los músculos de la inspiración forzada o de la expiración forzada, dependiendo de lo que se necesite. A partir de estos estímulos, mediante esta regulación, se van a efectuar estas modulaciones. ¿Listo? Este es el reflejo de la tos, receptores a nivel de la faringe, estimulación del vago, el bulbo raquídeo es el efector de la tos. Lo que va a hacer es que inspires mayor cantidad de aire, se cierre la epiglotis, haya una contracción muscular abdominal poderosa, aumente la presión abdominal, esto abra las cuerdas bucales y un momento después tengas una salida de aire a 120 o 160 kilómetros por hora, es decir, dos de estas toses y estás en chincha por lo menos. Sí, suena en la cabeza. Listo, ¿me puedes decir por ahí 5 minutos? Sí, 5, 20.